La relación que tuve yo con Luis Valls se inicia año 96 aproximadamente, sí. Yo entro a trabajar en el Banco Popular en un departamento, la dirección delegada de bancos filiales. Y alguien, ahora os explicaré quién, se fija en mí a los 2 años. Luis Valls estaba buscando un secretario como segundo secretario para la oficina de presidencia y en recursos humanos da la casualidad de que está allí uno que había sido secretario suyo. Entonces, por lo que fuera, le gusté. Mi cargo cuando entro a trabajar con don Luis es el de pues un apoderado de la oficina de presidencia, pero luego hay una serie de cambios como en cualquier organización y me nombran director de la oficina de presidencia. Año 96 y hasta que fallece tuve esa suerte, sí. Luis Valls y la austeridad absoluta. Él le gustaba ir decente, era muy elegante porque todo le quedaba bien además, pero las chaquetas, por ejemplo, las llevaba con coderas. Y las llevaba con coderas no porque fuera moda, como puede ser ahora, sino porque las remendaban y se le ponía una codera para estar en casa. Ahora bien, era señor y si tenía que ir a una boda, o tenía que ir a un funeral o a una cena, se ponía un traje bueno, sin duda. Si a alguien del banco, un empleado, le faltaba algo, estaba Luis Valls el primero para echar una mano. Con terceros, estaba el primero con dinero de su bolsillo, ojo, porque eso lo he visto yo y como secretario que fui de él, le he visto extender cheques a favor de fundaciones, con su dinero, que no sé si todo el mundo podría decir lo mismo. Para él lo de ayudar a los demás lo tenía perfectamente, era inherente a su forma de actuar. Y él decía que se debía también a lo que había visto la educación familiar y a la educación y las convicciones religiosas que tenía. Que se consideraba afortunado por muchísimas razones, jamás fue un hombre de ostentación, entendía además que era más libre. Quiero decir que no teniendo dependencias de, no, pues tengo un yate, tengo un barco. No, para él todos los lujos mundanos es que le daba igual, vamos, de hecho Luis Valls llevaba un reloj, un Swatch de 5.000 pesetas que le compré yo. Recuerdo una anécdota que en un articulito de nada de un periódico de los claves, un periódico de tirada nacional, apareció que un exministro decían que tenía problemas económicos. Me llamó inmediatamente para que hablara con la redacción de ese periódico y tratáramos de ponernos en contacto con ese exministro y ofrecerle su ayuda. Hasta ese punto llegaba su altruismo, quiero decir. Y no lo hacía por darse a conocer porque nos pedía que no dijéramos de dónde llamábamos. Ayudó a muchísima gente sin que se sepa todavía a qué gente ayudó. Te hablaría de cientos, de cientos. Y de todo tipo. El conserje de un colegio, el hijo de un empleado con un problema médico, no sé, de estudiantes que no tenían recursos y tenían una cabeza privilegiada para estudiar en el MIT de Massachusetts. Se les ayudaba. Luis Valls políticamente tenía muy buena relación con todos los partidos políticos. Que yo le vi por allí pues, almorzar con gente del Partido Comunista, con gente del Partido Popular, con gente del PSOE, con todos. Y a todos les trataba exactamente igual. Que Luis Valls desapareciera todos los martes por la tarde, salvo que hubiera algún evento o alguna causa de fuerza mayor, como él decía, él desaparecía, se iba a la sierra o al norte en el argot que utilizábamos en el banco, lo hacía por varias razones. Uno, porque efectivamente tenía un equipo en el que podía confiar. Cuando hablo de equipo, hablo de sus directores generales, consejeros que le representaban, sí, el consejero delegado. De hecho, él nunca le gustaba estar en primera plana. Él todos sabíamos que la autoridad era la suya, la potestad era suya, pero había gente puesta por él en la que la confianza era absoluta. Y cuando había alguna duda, el teléfono funcionaba. Quiero decir que Luis Valls además se retiraba allí porque era un gran lector, era un gran estratega y él como mejor podía dedicarse al banco era estando liberado de tareas, no voy a decir administrativas que no era lo suyo, pero sí de tareas mundanas y diarias que no le aportaban. En los años que yo estuve con Luis Valls, todavía ETA era un problema gravísimo en el país, sin duda. Y Luis Valls sufrió esas consecuencias, las consecuencias de ser una persona que estaba amenazada, vigilada, y cuando digo vigilada no digo porque lo haya oído, lo digo porque en su día un comisario de policía nos citó al jefe de servicios generales y a mí para enseñarnos unas fotocopias de unos papeles incautados a ETA donde estaba reflejado el nombre de Luis Valls, horarios, entradas, salidas y demás. ¿Cómo lo vivía él? De forma natural. Él entendía que la providencia está ahí y que si un día le tenía que pasar algo, le pasaría. Después de conocer este dato de que estaba Luis Valls en los papeles de ETA, nos aconsejaron poner inhibidores, que eran en los coches, en el coche que utilizaba él y en los coches que utilizaba la escolta, esas típicas antenas que se veían antiguamente casi de 2 metros de altura, que impedían que desde un teléfono móvil te pudieran accionar una bomba. Lo primero que hizo Luis Valls al respecto fue preguntar el coste de esos inhibidores. Cuando le dijimos que eran 6.000 euros por coche, dijo, ni de broma, si me tienen que poner una bomba, que me la pongan. Eso fue sobre las 6 de la tarde, lo tengo perfectamente grabado. Llegué a mi casa a las 9 de la noche y Luis Valls me llama.
Y me dice, claro, Miguel, ¿qué dirán las señoras? Hablábamos otra vez de esos enigmas de don Luis. Pues el qué dirán las señoras era la preocupación de, vale, si nos ponen una bomba, a mí me da igual que me lleven por delante, pero ¿y las mujeres de los escoltas? Y entonces, al día siguiente encargamos 2 inhibidores para los coches. Los empleadores del Popular éramos igual, sabíamos que ganábamos poco, pero que creíamos que estábamos en el mejor banco del mundo. Y entonces por ahí fuera sabíamos que en otros bancos se pagaba mejor, los empleados del Banco Popular recibían muchísimas ofertas, la gente sobre todo de sucursales, ofertas hubo una época diarias de diferentes entidades. Y la gente por más dinero, hubo gente que se fue obviamente por las necesidades que tuvieran en casa, pero no era el dinero un factor, es que el Banco Popular era mucho Banco Popular. Un director de sucursal podía llegar muy alto en el Banco Popular. Había pasado unos años con unos sueldos muy bajos, sin duda, sí. Pero no fue no sé, el aliciente era estar en el Banco Popular, sin duda. Luis Valls estaba totalmente compartimentado y sabía distinguir en lo que era banco y lo que eran fundaciones perfectamente. Y de hecho yo creo que se puede decir que no lo mezclaba. Hay un área de fundaciones a la que él sí le dedica atención, no en menoscabo, jamás menoscaba la atención que le dedica al banco, pero yo creo que son 2 mundos separados. Hasta él era consciente de que nosotros al área de las fundaciones le llamábamos el otro mundo. O sea que no, yo creo que él compagina, pero no es de una forma, no sé, simultánea. En su cabeza está simultánea, pero porque tiene una cabeza suficiente y un cerebro suficiente para dedicarse a las fundaciones, al banco, a su casa, a su familia, a 18 cosas más, que es lo que tenía. Pero no, yo creo que está bastante bien separado. Lo separó siempre, lo separó siempre. De forma directa o indirecta, a Luis Valls le gustaba escuchar o leer de primera mano la petición del solicitante de una ayuda. En primer lugar, porque Luis Valls era desconfiado y porque entendía que el dinero no era suyo. O era de las fundaciones, incluso en fundaciones en las que él ponía dinero, entonces ahí sí era suyo, pero si eran las fundaciones vinculadas al banco, él era el primer garante de que ese dinero iba destinado a lo que se había dicho a los consejeros del banco y a los patronos, cuál es el objeto de la fundación. No se regalaba el dinero en absoluto. De hecho, creo que fue en ese sentido también pionero. El banco o las fundaciones vinculadas al banco o a la figura de Luis Valls nunca regalaron dinero. Se prestaban ayudas en unas condiciones preferenciales, eran una especie de créditos al honor, ¿vale? En el sentido de que se te dejaba dinero para acabar una carrera, como he dicho antes, en Estados Unidos o en Francia, donde fuera, pero una vez que estuvieras trabajando tenías que devolverlo. ¿Cómo? Pues si un banco en ese momento cobraba, o el mismo Popular cobraba el 8% de interés, la fundación te cobraba el 3%. ¿Qué se hacía con ese retorno? Se destinaba a otro. No había especulación, pero era una forma de vincular al receptor. Eran ayudas reembolsables, esa era la palabra exacta, ayudas reembolsables. Te dejo, si tú ahora no puedes, para comprar una furgoneta porque hay un grupo de chavales a los que hay que sacar porque son huérfanos, por ejemplo, y viven en una casa de acogida. Pues se compra una furgoneta, yo te la pago, no te preocupes, pero tú me la devuelves. Era la técnica y la forma de trabajar. Al beneficiario se le pedía que, por favor, no diera publicidad a la ayuda recibida. Desde luego tenía las cualidades de ser una persona santa por su forma de actuar, por su coherencia, por su respeto a los demás, por su visión de la vida. A mí sí me pareció haber conocido a la persona más inteligente con la que me he cruzado y que creo que me cruzaré, y con la persona más buena e íntegra que he conocido.